Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Bien, pues tomen asientos. Estamos trayendo este mensaje bajo el tema: la esperanza no avergüenza. Yo creo que lo acabamos de leer. Y la esperanza no avergüenza. Gloria a Dios. Cuando nosotros contemplamos las Sagradas Escrituras, nosotros sabemos de que tú y yo, que hemos recibido a Jesucristo como único Señor y Salvador, tenemos una esperanza extraordinaria. En el mundo, antes de que nosotros conociéramos al Señor Jesucristo, teníamos unas esperanzas escasas, unas esperanzas pobres, unas esperanzas que el mundo normalmente busca de una manera que nosotros vivimos esa vida en la cual teníamos esperanza de. Y verdaderamente los muchachos, los jóvenes, cuando se novian y tienen una relación de noviazgo, tienen esperanza de llegar al matrimonio, de casarse, de formar una familia, de tener hijos. Y esa esperanza la tienen todos los seres humanos. Nosotros cuando vamos a la escuela tenemos una esperanza de graduarnos, de llegar a ejercer una profesión para poder tener un buen empleo. Y verdaderamente toda persona tiene esta clase de esperanzas. En una ocasión una persona pasó por un accidente y esa persona no tenía esperanza porque quedó de un pie, se le mochó un pie en el accidente. Y esas personas así normalmente pierden la esperanza cuando tienen un accidente de tránsito y pierden una mano o un pie o un ojo. Hay muchas cosas que pasan en los accidentes y las personas cuando pasa el accidente pierden la esperanza y llegan a una situación muy caótica, muy triste, muy angustiada. Cuando pasan ciertas cosas en la vida del ser humano, no tiene que ser un accidente. Muchas veces pierden la esposa, pierden un hijo. Son tantas cosas que nosotros a veces llegamos a unas circunstancias que perdemos esperanza. Pero Dios, en su divino poder, en su divina misericordia, nos ha dado esperanza desde el momento que nosotros nacimos. Desde el momento que nosotros nacimos, nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza constantemente se va viendo a través de nuestra vida en personas que por ciertas circunstancias de la vida se le cayeron algunos dientes del frente y pierden la esperanza y piensan que van a quedar muecos por toda la vida, cuando se dan cuenta que existen personas profesionales que tienen la calidad, tienen ese don de ponerles una caja de dientes o un puente, y cuando llega ese momento donde ven que no se van a quedar en esa situación toda la vida, renace una esperanza. En una ocasión, en estos días estuve viendo a causa de las noticias de las nuevas leyes que sacan, hablamos de los Dreamers, y se abrió una nueva ley para más de 3 millones de Dreamers. Y nosotros sabemos la situación que viven los Dreamers en este país de Estados Unidos. Es una situación muy fuerte. Nosotros que no la vivimos quizás no la entendemos mucho, pero ellos que la están viviendo, ellos saben de que la situación no es fácil. Pero cuando crean una nueva ley, no solamente para los Dreamers, muchas personas están en la cárcel
y sacan una nueva ley, y esa ley los hace libres de los barrotes de la cárcel. Y hay mucha esperanza para el ser humano, pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, cuando nosotros aceptamos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, renace una esperanza que dice la palabra de Dios que hemos leído, que esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza esa esperanza? Lo terminamos leyendo porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En estos días escuchaba una noticia acerca de la lotería, del Powerball, y muchas veces va subiendo la cantidad de dinero que las personas, cuando ven esa cantidad, se le abren los ojos y nace una esperanza. Y a veces da tristeza que en personas cristianas nace esa esperanza de pasar de una situación de vida a otro nivel de vida económica. Y a veces a mí personalmente a veces me da risa todas las promesas que una persona hace si se gana la lotería. Y le voy a dar tanto a Julano y le voy a dar tanto. En el caso de nosotros muchas veces decimos voy a comprar 5 lotes, 5 lugares para crear 5 iglesias. Y cuántas cosas no decimos cuando se abre esa esperanza de que si una persona se gana una lotería, o si esto o si lo otro. Son muchas cosas en las cuales el enemigo muchas veces crea esperanzas falsas en la vida del ser humano. Pero nosotros, desde el momento que conocimos a Jesucristo, tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Quisiera ir a Hebreos capítulo 11. Yo creo que todos conocen el versículo 1. Es pues la fe, la certeza ¿de qué? De lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no andamos por vista. Usted y yo no andamos por vista. Si nosotros tenemos esa debilidad, si tú y yo por alguna razón tenemos la debilidad de andar por vista, flaqueamos, nos debilitamos, porque la fe tuya y la fe mía no es por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Me llama mucho la atención también el capítulo 13 de Corintios, cuando habla del amor. Cuando termina en el último versículo, en el versículo 13 dice: y aún permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y siempre enfocamos la mirada en el mayor. En el mayor. El mayor de estos es el amor. Pero que cuando hablamos de estos tres tipifican la Trinidad. Tipifican al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando nosotros en la Biblia de una manera u otra se nos revela esta palabra tan gloriosa, tan poderosa, que aún permanecen la fe, la esperanza y el amor. Nosotros tenemos que agarrarlos los tres. No nos podemos centrar solamente en el amor, porque muchas veces nos centramos en el amor y ¿qué sucede? No nos damos cuenta que sin fe y sin esperanza no hay amor. Obligadamente tienen que ir todos tres juntos. Estaba yo compartiendo con nuestro hermano Gustavo acerca de los sinónimos de la palabra esperanza. Y en una ocasión le pregunté a mi esposa que si ella sabía cuáles eran los sinónimos de la palabra esperanza. Y verdaderamente que muchas personas, personalmente yo dije, ¿qué sinónimo va a tener la palabra esperanza? Nosotros sabemos el antónimo, que es desesperación, una persona que se desespera. Mientras que cuando nosotros tenemos esperanza, la esperanza viene unida con la fe.
Cuando hay fe, hay esperanza. Cuando hay amor, el amor está vinculado como sinónimo de la esperanza. Y son cosas en las cuales uno muchas veces se queda boquiabierto de ver cómo Dios tiene una unidad, porque sin unidad no hay amor. Por eso la palabra de Dios dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde, baja por la barba y al último baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y termina diciendo el Salmo 133: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Así que, considerando Hebreos capítulo 11 versículo 1 y 1 Corintios capítulo 13, nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Quisiera que nuestro hermano allá en los controles nos trajera el Evangelio de San Mateo capítulo 25, cuando la palabra de Dios nos habla de las 10 vírgenes. Amén. 25 de Mateo, versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. En otra versión dice al novio. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Cuando ellas salieron a recibir el esposo, dice la palabra de Dios que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Yo no quiero saber que aquí entre nosotros hayan mujeres insensatas que no tomen consigo el aceite. El aceite es tipología de la unción del Espíritu Santo. Nosotros en el Espíritu Santo no somos nada. El Espíritu Santo es quien nos compuja a nosotros a manifestar ese amor que Cristo Jesús manifestó en aquella cruenta cruz. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, esta versión dice el novio, y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, el novio viene a salir a recibirles. Se oyó un clamor: he aquí, el novio viene, salí a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falten a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? Vino el esposo, el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotros, para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando se habla de cerró la puerta, esto es tipología del arca de Noé, del diluvio, que también hubo un momento donde la puerta se cerró, y aunque muchos querían de entrar, ya no había oportunidad. Nosotros tenemos que estar siempre alerta. Ceñidos vuestros lomos con la coraza de justicia, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada uno de nosotros estamos llamados a tener esa esperanza viva, la cual dice la palabra de Dios que debemos de estar alimentándola continuamente. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 11: y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo, no os conozco. ¿A quién le dijo esto? A las insensatas, a las que no se prepararon, a las que cabecearon, a las que se quedaron, en vez de venir a la iglesia, se quedaron haciendo otras cosas que no agradan a Dios. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vienen, ¿por qué? Por añadidura. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Quiénes le esperan? Yo pensé que se iba a oír un grito bien fuerte. Esperamos al Señor Jesucristo. Lo estamos esperando, aleluya. Esperamos la bienaventurada venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, que nos ha de levantar y nos ha de transformar este cuerpo pecaminoso y nos ha de llevar en gloria a estar en lugares sentados con Cristo Jesús, aleluya. A Él esperamos, lo esperamos de esa manera paciente, aleluya. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús para siempre. Hermano, la venida del Señor se acerca, más de lo que nosotros nos imaginamos. Más. Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso continuamente nosotros le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros. No importa el tiempo que llevamos en el evangelio, no importa el conocimiento que nosotros tengamos en las sagradas escrituras. Continuamente, todos los días, al despertar, la primera palabra que nosotros debemos de salir de nuestra boca como oración es pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros primos, de nuestros sobrinos, de nuestros tíos, de nuestras tías. Ese es el amor de Dios, que nosotros derramemos nuestro corazón a los pies de Cristo, pidiéndole que tenga compasión, porque la venida del Señor no se tarda como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es compasivo y misericordioso. Ese es nuestro Dios. Muchas personas lo exponen como un tirano, como una persona que está lista para castigar. Dios es compasivo y misericordioso, y Él no quiere que nadie se pierda. Estamos incluyendo a Maduro, estamos incluyendo al presidente de los Estados Unidos. Toda persona que usted crea que es un hijo del diablo, Dios no quiere que se pierda. Yo no sé si usted tiene ese sentir, pero Dios no quiere que nadie, así lo dice la palabra de Dios, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cuando dice que procedamos, estamos incluyendo todos, porque nadie de los que vemos aquí está libre de pecado. Todos los días nosotros nos encomendamos a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, al divino poder de Dios que nos cuida, nos guarda y nos protege de todo mal y de todo peligro, porque los tiempos son malos. La maldad, la palabra de Dios dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando Dios conoce todas las cosas, porque Dios conoce todas las cosas, van a llegar momentos donde Él tiene que acortar esos días. ¿Por causa de quiénes? De los escogidos. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Vamos a ir rápidamente a
al Salmo 40. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Cuando hablamos de confiar, estamos hablando de esperar. Por eso el salmista comienza diciendo: pacientemente esperé en Jehová. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando nosotros esperamos en Dios, esa esperanza no lo avergüenza a usted ni me avergüenza a mí. Hay esperanzas que lo pueden avergonzar, créame. Cuando nosotros vivimos en esta tierra, hay muchas esperanzas que nos avergüenzan, pero Dios, nuestro Padre, el creador de todas las cosas, el que tuvo misericordia de nosotros, aún estando nosotros en el vientre de nuestra madre, Él no nos avergüenza. El hombre te puede avergonzar. Por naturaleza muchas veces se manifiestan como acusadores. Yo no sé si usted sabe quién es el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de Dios. Pero Dios nunca te va a acusar. Dios lo que quiere para ti es lo mejor. Cuando nosotros hablamos de padres y de hijos, yo sé que aquí hay muchos padres y muchos hijos, y nosotros nunca queremos nada malo para nuestros hijos. Nunca. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Nosotros no nos importa levantarnos a la 1 o 2 de la mañana a irlos a auxiliar donde quiera que se encuentren, en medio de una borrachera, no importa la situación en la cual se encuentren. Nosotros hacemos lo que sea por nuestros hijos. Imagínense cuánto más nuestro Padre, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nosotros no solamente tenemos fe, que es algo que vale más que cualquier. Cuando usted escuche que la loto subió a 900 millones, a 1.300 millones de dólares, nunca se deje llamar la atención de ese engaño, de esa mentira, porque nuestra fe vale más que todo eso. Vale más que todo el dinero que hay en este mundo. La fe, la esperanza y el amor. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, quisiera ir a esta parte donde Pablo le escribe a Timoteo, y comienza en el capítulo 1, comienza de esa manera hablando de la esperanza. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Me llama mucho la atención cuando uno comienza a leer las escrituras, y en una carta como esta, ya la palabra de Dios nos está hablando de la esperanza de Jesucristo, que es nuestra esperanza. Cuando su esperanza, cuando mi esperanza no sea Jesucristo, yo estoy errando al blanco. Cuando tu esperanza no sea Jesucristo, abre bien los ojos, que el enemigo te está engañando. Pero la esperanza tuya y la esperanza mía es Dios, es Jesucristo. La esperanza tuya y la esperanza mía es el Espíritu Santo.
Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Vamos a ir rápidamente al siguiente versículo que se encuentra ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14. Ahí vemos que Pablo tenía la esperanza de ir pronto a ver a Timoteo. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esa era una de las esperanzas que el apóstol Pablo tenía, de ir pronto a ver a Timoteo. Y él le decía, esta cosa te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hay cosas en las cuales muchas veces el Espíritu Santo nos conmueve a compartir con alguien el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo son buenas nuevas. Ese es el significado de la palabra evangelio, buenas nuevas de salvación. Y por eso el apóstol Pablo se llenaba de gozo, se llenaba de alegría al querer llegar a Timoteo, y le escribe de esa manera: estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Yo no sé si es el caso suyo o el caso mío, pero muchas veces cuando nosotros vivimos el camino de Jesucristo, muchas veces nos preocupa nuestra familia y quisiéramos tomar un avión y llegar a donde ellos están y predicarles el Evangelio de Jesucristo, no con palabras de sabiduría humana ni de poder, sino con el Espíritu Santo, porque nosotros no debemos de valernos de nuestras propias fuerzas. Nosotros siempre tenemos que contar con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos esa clase de vida, en ningún momento somos avergonzados, porque el Espíritu todo lo sabe, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios lo escudriña el Espíritu. Y cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, tenemos ese sentir que había en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía ese sentir de ir pronto para ver a Timoteo. Estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esa palabra pronto es que nosotros no podemos titubear, no podemos dormir cuando el Espíritu Santo pone algo en nuestros corazones para compartirlo con alguien. Muchas veces no es necesario que tú vayas donde alguien a predicarle la palabra de Dios, a compartirle el Evangelio de Jesucristo. Muchas veces el Espíritu Santo nos compuje a cada uno de nosotros para doblar rodillas y estar a los pies de Cristo, clamando por la salvación de la vida, del alma de esa persona. Porque hay cosas en las cuales nosotros no las entendemos. En una ocasión iba un hombre en una carroza, venía de lejos y se detuvo en cierto lugar a leer las Sagradas Escrituras. Y en ese momento que estaba leyendo la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo llegó donde Felipe y le dijo que se acercara a esa carroza. Lo trasladó al lugar donde se encontraba el etíope. Y cuando se acercó, se dio cuenta que estaba leyendo al profeta Isaías. Y en ese momento que lo escuchó leyendo al profeta Isaías, le preguntó: ¿y entiendes lo que lees? Y el hombre que le respondió: si alguien no me explica, ¿cómo lo voy a entender? Esa es la situación de muchas personas alrededor nuestro. Esa es la situación de muchas personas en muchos lugares del mundo, que quisieran entender las Sagradas Escrituras, pero
no las entienden porque el enemigo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo, el cual es la faz de nuestro Padre Celestial. Nosotros vivimos en una condición en la cual tenemos que estar constantemente en esa esperanza viva. Por eso quisiera que fuéramos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una ¿qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados ¿por qué? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación. Cuando nosotros hablamos de la salvación, estamos hablando de el precio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, mi amada amiga, Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Por eso la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, estamos hablando de Jesucristo, no estamos hablando ni del pastor, ni del maestro, ni del presidente, ni del gobernador, ni del alcalde. Estamos hablando de Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, se los dije, sino también por los de todo el mundo. Es el amor de Dios, el cual tú y yo tenemos que aprender, tenemos que ejercer. Porque no solamente es por oír, sino porque cuando nos miramos en un espejo nos consideramos, dice Santiago. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 1. Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Reciba el consejo. El consejo de la palabra de Dios es más que bueno. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre. Podríamos decir también a la mujer. Aprovecho pues de que hay mujer aquí. Porque este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él, o bien sea ella, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas
el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que hacer como el salmista. No sé si usted ha leído el Salmo número 1, pero cuando nosotros leemos el Salmo número 1, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, no así los malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice el Salmo número 1, por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, ni los pecadores en el día del juicio, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Lamentablemente hay un fin muy triste, muy amargo para todo aquel que rechaza el amor de Dios, porque eso es lo que Dios nos da, amor. Si Dios nos da amor, nosotros tenemos que dar amor. Por eso la palabra de Dios dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Así que no solamente Pedro nos da esta palabra tan divina y tan gloriosa de que nosotros tenemos una esperanza que viva. ¿Por qué tenemos esa esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería la prédica. Pero Cristo resucitó. Se lo voy a repetir 100 veces. Pero Cristo resucitó. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, cuando hablamos de la esperanza que tú y yo tenemos, es una esperanza gloriosa. Nosotros vivimos en un mundo que día a día vemos más la maldad. Vivimos en un mundo donde día a día vemos más la corrupción. Vivimos en un mundo donde día a día vemos más la corrupción, la injusticia. Cómo las personas endurecen el corazón a causa de las cosas materiales. No buscan a Dios. Y si Dios llega donde ellos, porque lo hemos experimentado, cuando Dios llega donde ellos, le dan la espalda. Y es lamentable nosotros saber de que hay hombres y mujeres que abiertamente le dan la espalda a Dios. Abiertamente niegan a aquel que creó todas las cosas. Abiertamente niegan al autor y al consumador de nuestra fe, a Jesucristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, Jesucristo. Cuando nosotros vivimos en una situación tan caótica, donde el ser humano ha perdido por completo ese amor que proviene de Dios, nosotros tenemos que agarrarnos más de la mano de Dios y saber que no importa lo que sea, porque el ejemplo lo tienen todos los apóstoles. Ellos murieron por causa del evangelio de Jesucristo. Ellos murieron por causa de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hubieron ocasiones donde a última hora les dan oportunidad de negarlo,
a última hora, si lo negaban, se salvaban el pescuezo. Y no lo negaron. No lo negaron. Prefirieron morir ahogados, prefirieron morir ahorcados, prefirieron morir decapitados a negar a nuestro Señor Jesucristo. Vienen tiempos donde tú y yo podemos enfrentar esa misma situación y tenemos que estar preparados desde ya, porque hay una esperanza viva, que dice la palabra del mismo Señor Jesucristo. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden ni aún tocar. No lo temáis, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma ni aún pueden tocar. Os enseñaré a quién temer, dice el Señor Jesucristo. Y él hablándose, refiriéndose a su Padre, refiriéndose a Dios, refiriéndose a él mismo, dice: os enseñaré a quién temer. Temed más bien a aquel que tiene poder de echar el alma y el cuerpo al fuego eterno. A ese temer. Nuestro temor tiene que ser Dios. Nuestra confianza tiene que ser Dios. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Así que por más que yo buscaba acerca de esta esperanza gloriosa que tú y yo tenemos, porque tú y yo la tenemos, no la tengo yo solo, no la tiene mi esposa sola, no la tiene el pastor solo. Tú y yo tenemos esa misma esperanza de que un día, donde quiera que estemos, Dios nos va a levantar del polvo y vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo pecaminoso va a ser transformado. Por eso me llama mucho la atención 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante. Gloria a Dios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y nosotros qué? Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que ¿qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Del Señor. Aleluya. Bendito y glorificado sea su nombre para siempre. Así que, mis amados hermanos, los dejo con esta reflexión, en lo cual nosotros debemos de tener la misma esperanza que tenía el apóstol Pablo. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, quisiera que nuestro hermano me colaborara con este versículo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia
he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. En estos días el pastor está dando un estudio sobre la conciencia, lo importante que es la conciencia. Aleluya. Y Pablo en este versículo estaba exponiendo delante de muchas personas, delante del concilio. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Dice el siguiente versículo: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan. ¿Dónde? Wow. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Dios le dio al apóstol Pablo sabiduría, porque se había metido en un problema muy grande. ¿Qué dice, hermano Ángel? Injurió al sumo sacerdote. Y desde luego él lo confesó: yo no sabía que era el sumo sacerdote. Nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales somos confrontados con ciertas situaciones del diario vivir, muchas veces hasta con nuestra vida espiritual, y tendemos a responder a nuestros superiores de cierta manera, la cual para nada conviene, porque Dios, aunque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, Dios nos ha dado una sabiduría, que dice la palabra de Dios, que aún el necio, cuando calla, es considerado como ¿qué? Como sabio. Muchas veces hemos escuchado a través de nuestra vida que calladitos nos vemos más bonitos. Y el apóstol Pablo se había metido en un problema grande porque había ofendido, había injuriado al sumo sacerdote. Y Dios a nadie avergüenza. Le dio una sabiduría al apóstol Pablo, que nosotros vemos en los siguientes versículos, como él les habla de que él es fariseo, hijo de fariseos, y que él cree en la resurrección de los muertos. Nosotros sabemos de que los saduceos no creían o no creen en la resurrección de los muertos, mientras que los fariseos aceptan. Ellos creen que hay resurrección de muertos. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Y en esos versículos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, nosotros vemos que la palabra de Dios dice que cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebataran del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Cuando hablamos de la fortaleza, es al lugar donde estaba encanado, donde estaba encarcelado, que lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó ¿quién? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Verdaderamente que cuando nosotros testificamos de lo que Dios ha hecho en nosotros, nosotros estamos ¿cómo estamos nosotros anteriormente?
Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Esa era la condición tuya y la condición mía. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos hizo renacer por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el apóstol dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Olvídese de las cosas materiales que existan en este mundo. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso me llama mucho la atención donde el apóstol Pablo nos llama siempre a tener los ojos puestos arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de la majestad en las alturas. Ya para terminar, vamos al capítulo 24, de ahí mismo de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 24, vamos a considerar los versículos 14, versículo 14 hasta el 16, amén. Dice la palabra de Dios: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de ¿qué? De muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Nosotros estamos llamados a tener una conciencia limpia, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando nosotros vivimos esta clase de vida, estamos viviendo una vida en Cristo. La primera palabra que el Señor pronunció estando en la cruz del Calvario, todo el mundo la conoce: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En nosotros, para que se manifieste el amor de Dios, la fe, la esperanza que tú y yo abrigamos, debemos de abrigar el perdón. No importa por insignificante que sean las cosas, siempre perdonemos de todo corazón, porque si no perdonamos de todo corazón a nuestros hermanos, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Así que pongámonos en pie y demos gracias a Dios por esta palabra bendita y gloriosa